awesome God we reign. Para mí en esta mañana es un gozo y un privilegio que el Señor hoy me haya tomado en cuenta de hoy traer la palabra que dará vida a su alma, a su espíritu de cada uno de ustedes. Y yo les pido en el nombre de Jesús que dispongan su corazón, porque yo creo que el Espíritu de Dios siempre nos habla y tenemos que grabar en nuestro corazón y aprender a ser hacedores. Yo te pido por un momento que inclines tu rostro, que lo hagas por reverencia, que disfrutes de la presencia de Dios. Mi Dios Padre, en esta tarde te damos las gracias porque hoy nos has permitido abrir los ojos, porque siempre has tenido cuidado de tu iglesia, el Remanente Internacional. Tú eres el que cobijas a esta gran familia, Señor. En esta hora, amado Espíritu de Dios, que tú traes libertad, prepara nuestro corazón y sopla aliento de vida en cada uno de nosotros, y ayúdanos a grabar en nuestro corazón esta palabra y ser hacedores de ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti, mi Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por tu gran amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque desde el momento en el que tocaste nuestros corazones hasta el día de hoy no nos has soltado a ninguno de nosotros, y todos los días tenemos que estar agradecidos y bendecir tu nombre, Jesucristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, por ese gran amor que tú has mostrado a través de la palabra, que tú no solamente has venido a sanar, sino a salvarnos, Señor. Y eso es lo primero, Señor, que quieres hacer, salvar nuestras almas. Y hoy vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Prepara cada oído, quita toda sordera espiritual y toda ceguera espiritual, que te podamos ver en las Escrituras y te podamos oír en las Escrituras, y que preparemos nuestro corazón para que tú hables y seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús bendigo y cubro con tu preciosa sangre desde la coronilla hasta las plantas de los pies a cada uno de los miembros del Remanente Internacional, que somos tus hijos. Gracias, Señor. Hoy preparamos todo nuestro ser y reprendemos toda distracción, se va fuera en el nombre de Jesús. Y hoy queremos oírte hablar, Papá Dios. Hoy queremos conocer más de nuestro Señor Jesús y de cada palabra que nos inspira a ser mejores discípulos de Jesucristo. Queremos ser más como tú, Señor Jesús. Así es que hoy habla nuestras vidas, y a ti es la gloria, la honra y el honor, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén, amén. Y usted dice amén, y honrelo con sus palmas. Y tome asiento, por favor. La palabra que hoy trae a nuestras vidas es: una alma vale más que un techo roto. Es tan importante en estos tiempos que ya estamos viviendo, que ya son proféticos. Ya estamos viviendo tiempos de que el Señor ya va a venir por su iglesia, y la iglesia se tiene que preparar, porque la iglesia todavía está preocupada, individualista, de yo, mi problema que tengo yo. Y tenemos que saber que Dios quiere venir con una iglesia que realmente esté apasionada por traer almas a los pies de Cristo. Que no importa el precio que tiene uno que pagar para traer a esas almas de Jesús, a los pies de Jesús. Sé que muchos de aquí ya le hemos predicado a la familia,
Pero hoy más que nunca creo en el nombre de Jesús que ahorita es el tiempo en volver a esparcir su palabra, el volver a decirle a las personas que el único que sana, el único que salva se llama Jesucristo. Creo que ya hubo un tiempo de refrigerio, pero para poder traer almas para Cristo tenemos que pagar un precio. Y yo creo que el precio a lo mejor va a ser que te digan que no. El precio que a lo mejor vas a pagar es de que tú le lleves a tu ser amado postrado en la cama y que ves que su vida se va agotando poco a poco y tú le llevas la palabra de vida, le llevas el plan de salvación, aunque toda tu familia alrededor no esté de acuerdo y estés alabando al Señor y te estén diciendo shh. Tenemos que pagar un precio para que la salvación llegue a nuestros seres amados, llegue a toda amistad que tenemos. Y hay una historia verídica que pasó en la Biblia de 4 hombres que tuvieron que pagar el precio para que su amigo paralítico fuera sanado. Tuvieron que cercenar el techo que era de paja. Quiero decirles que todo comienza en que nuestro Señor Jesús estaba llegando a Capernaum. Y todos escucharon porque nuestro Señor ya era popular, porque nuestro Señor ya había ido a muchos lugares y sanado a mucha gente en un solo día. Tuvo un día muy cansado, de tal manera que él se durmió en la popa porque estaba cansado de su jornada que había tenido ese día. Y nosotros tenemos que ser apasionados por las almas que lleguen a los pies de Jesús. Se dice en la palabra que la casa de este hombre era de Pedro, el apóstol Pedro. Y cuando esos 4 amigos, se habla de una amistad, de un amor. Usted y yo, para traer a la familia, traer amigos, tenemos que tener amor. Muchos hoy en día se han dado por vencidos y han dicho: Señor, yo no puedo. Usted no puede decir eso. Usted tiene que tener amor para su familia, para sus amistades, y no decir: yo ya me cansé. Para alcanzar un alma vamos a tener que pagar un precio. Muchas veces cuando la gente llega a los pies de Cristo y el Señor utiliza nuestras vidas, te van a dejar de hablar, pero no importa, es más importante el valor de una alma que se vaya con el Señor Jesús a lo que aquí las personas no nos quieran hablar. Y usted tiene que entender que estos 4 amigos escucharon que Jesús había llegado a Capernaum y dijeron: ya no va a regresar a Capernaum, porque aunque el Señor, su centro de donde él más evangelizó y donde más estuvo fue en Capernaum, pero ellos pensaron, esos amigos, ya no va a regresar. Y su amigo estaba postrado. No se sabe, porque no se nos da detalles, no se sabe si este varón había nacido paralítico o por sus pecados había sido paralítico. A la luz de las Escrituras, el Espíritu de Dios nos da a entender es que este hombre había sido paralítico por sus pecados. Entonces, usted y yo tenemos que entender cuán importante es evangelizar, cuán importante es llevar esas almas a los pies de Jesús a costas de lo que sea. A mí, para llevar a los pies de Cristo a nuestro pastor, pagué un precio que él decía: en todo te he seguido y en esto no te voy a seguir.
Para llevar a los pies de Cristo a mis hijas me costó un precio que pagar. Tuve que pagar el precio de que murmurara mi hija la mayor, pero eso tiene mayor, ahora sí que no vale la pena, sino que aunque pagué el precio, mi mayor satisfacción con el Señor es que mi hija la mayor llegó a los pies de Cristo. Y mi hija la pequeña también pagué un precio. Porque cuando tú a tus hijos les llamas la atención para que vayan en el camino del Señor, te dicen, ajá, sí, te dan el avión con tal de que los sigas dejando hacer sus cosas y como que aparentan que sí estoy aquí, pero lo hacen solamente para darle gusto a uno como padre. Pero ella tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y tú y yo no nos podemos rendir. Y nosotros no nos rendimos hasta que nuestra hija la pequeña tuvo un encuentro con Jesús para su gloria. Pero hay un precio que tenemos que pagar. Nuestro pastor pagó un precio para llevar a los pies de Cristo a su papá. Muchos años no nos hablaron. ¿Por qué? Porque estábamos en la presencia del Señor. Pero Él pagó un precio y fue y le habló. Y aunque los demás se opusieran, Él llevó el mensaje para salvar esa vida. Pero Él tuvo que pagar ese precio. Porque es mejor que todos te malmiren, que nadie te hable, pero que esa alma tenga la seguridad, la esperanza, la certeza de que está con Cristo Jesús. Amén. Así es que vámonos a través de las Escrituras y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo del 1 al 11. Y que tengan muy en cuenta que este evangelio es el que da más detalles de este suceso, de estos 4 amigos que por amor a su amigo, por escuchar que Jesús estaba y que querían que fuera sanado, ellos no les importó pagar el precio, hacer el ridículo, porque ustedes creen que no les dio pena cercenar ese techo mientras Jesús hablaba. Pero ellos no les importó porque ellos sabían que valía más la pena que su amigo fuera sanado que cercenar un techo. Así es que vámonos a través de las Escrituras. Y dice en Marcos 2, versículo del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemias dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nosotros
¿qué pensaríamos que nos cercenaran el techo? ¿Se imaginan Pedro, que era una persona iracunda, ahí que guardó la calma, viendo que cercenaran, y por acá la esposa diciendo, ¿y quién va a pagar todo este desperfecto? ¿Se imaginan ustedes esa escena? Y entonces dice la palabra que esos 4 amigos tomaron 2 atrás, 2 adelante a su amigo. Y dice la palabra del Señor que estaba llena la casa. Y recuerden que en las iglesias hay comités. Y no es la excepción en la casa de Pedro, si estaba llena. Y esos comités les pueden llamar ujieres o les pueden llamar diáconos, pero la cuestión es de que ya se imaginan, iban esos 4 amigos, 5 con el paralítico, y vieron por la puerta y los de la puerta le dijeron, es que está lleno, no pueden pasar por aquí. Y ya se imaginan, esos amigos fueron por las ventanas y les dijeron, es que no hay modo, les dijeron los del comité, es que no hay modo de cómo tú metas a él por la ventana porque esta casa está llena. ¿Se imaginan? Esos amigos vieron y dijeron el techo, y le preguntaron, porque tú no puedes hacer lo que quieras, pero le preguntaron al comité del techo, oiga, no hay manera de que lo podamos meter por ahí. Y se imaginan al comité del techo diciendo, pues sí, hay que intentarle, por aquí mételo. Y los amigos, dice la palabra, que el techo era de paja, y comenzaron a quitar la paja y bajaron a su amigo. ¿Se imaginan esos 4 amigos pensando, híjole, y ahora lo vamos a bajar? ¿Y cómo lo vamos a subir? Porque pues ellos iban por un milagro extraordinario. Pero en su humanidad dijeron, bueno, tenemos fe, porque dice que por la fe de ellos llevaron a sus amigos. Ellos confiaban que Jesús lo podía hacer, pero estaban pensando, ¿y si no, cómo lo vamos a regresar? Se dan cuenta cómo para alcanzar un alma tenemos que aprender a romper techos, a no importa lo que nos digan. La alma de cada familiar, de cada amistad, es importante que la llevemos a los pies de Jesucristo. Y estos amigos hicieron este milagro extraordinario de que lo primero abrieron el techo y bajaron a su amigo. Estos 4 amigos superaron todos los obstáculos. Fueron a la puerta, les dijeron que no, fueron a la ventana, les dijeron que no, y entonces vieron, ellos no agotaron. Y a veces nosotros agotamos, decimos no, ya, pero no nos debemos de dar por vencidos por nuestra familia, no nos debemos de dar por vencidos por aquella amistad que está afligida, que tal vez está paralítico de sus pecados, que tal vez tiene otro dogma diferente, que tal vez ha existido un mal maestro que le ha enseñado mal la Biblia y que le ha hecho creer que sus pecados Dios no los puede perdonar. Y esa es la labor de nosotros, de decirle a las personas que Dios ama al pecador, pero que Dios aborrece el pecado, y llevar a esas personas, porque esos 4 amigos quitaron todos los obstáculos y no dijeron, bueno, ya en la puerta me dijeron que no, pues ni modo, vámonos para atrás. Ay, en la ventana nos dijeron que no, sino que le gritaron a los del techo y de ahí lo bajaron. Desde ahí fue un milagro extraordinario. Pero fíjense que en esta historia el mayor crédito se lo llevan los 4 amigos. Porque esos 4 amigos querían que su amigo el paralítico fuera sanado. Eso es lo que ellos querían. Habían oído que Jesús había llegado a Capernaum y habían escuchado de los milagros que hacía el Señor, que había sanado
a la madre de Pedro de fiebre. Ya habían escuchado que en los sepulcros el Señor había sanado al endemoniado ganadero. Decían, es Jesús el que puede hacerlo. Y ellos son los que se llevan esta historia extraordinaria. La actuación de fe de estos hombres nos da la pauta para ayudar a la salvación del perdido. Nos damos cuenta cómo ellos tuvieron ese percance, esa perseverancia de llevar. Y entonces la actuación de estos hombres es ayudar al perdido. No tenemos que ser indiferentes del que está perdido. Hay gente que incluso está en la congregación y está perdida. Ni siquiera sabe lo que el Señor hizo en su vida, porque su vida sigue siendo la misma y tenemos que ayudar. Y estos amigos ayudaron a su amigo el paralítico. En primera, para que esto acontezca y nosotros llevemos a las personas como estos 4 hombres a los pies de Cristo, tenemos que tener un corazón compasivo. Usted, si no ama y no siente por lo que está pasando su familia, sus amistades o los que usted conoce donde trabajan, usted necesita tener compasión en su corazón. ¿Quiénes eran estos hombres? La Biblia no se nos dice sus nombres. La Biblia no nos dice si eran creyentes, porque al Señor no siempre nos tiene que dar detalles. A Él los movió la compasión de su amigo. Eso fue lo que tú y yo tenemos que aplicar. Aquí lo importante es que tú enfatices y que entiendas que la compasión y la amistad de estos 4 hombres, de ver a su amigo que era infeliz. Estos amigos, ¿ustedes creen que no iban a visitar a su amigo paralítico? ¿Ustedes no creen que le llevaban comida? ¿Ustedes no creen que le llevaban fruta? ¿Ustedes no creen que sabían que estaba solo? Porque no dice, y iban los 4 amigos, pero venía su esposa y sus hijos. O sea, estaba solo. Pero ellos tuvieron compasión por su amigo. No tenemos que pensar tanto como los fariseos, que dice que cavilaban en su corazón. Esos obstáculos son con los que nos vamos a enfrentar. Que la gente va a cavilar en su corazón y va a decir, en nuestro caso, pero ¿por qué tienes que ir por la persona para llevarla a la congregación? Porque necesita la iglesia camilleros que carguen a los paralíticos. Necesita la iglesia llevar a esos hombres y mujeres que están paralíticos por tanta amargura, que están paralíticos por la vida que han llevado tan dura y no quieren dar ese paso. La gente a nosotros nos ha dicho, ¿por qué abrían su casa? Pues la casa es del Señor para todo aquel que esté paralítico de pecados o que necesite una sanidad y llegar a los pies de Cristo, pero primero que sea salva su alma. Y nosotros abrimos la casa del Señor aquí donde estamos para discipular a jóvenes, para discipular a grandes, y no importa que si veían que entraban o salían y decían, ay, dejaron la puerta abierta, no importa. O que la gente decía, pero ¿por qué llevan tantas personas en su camioneta? Hay que llevar a los paralíticos, y aunque la camioneta ahí está sin poderse mover, pero esa camioneta puede dar testimonio y podemos bendecir al Señor que nos proveyó con ella, porque esa camioneta fue el vehículo de muchos paralíticos. Y aunque esté inservible, no importa que las cosas se desgasten, que tenga que pagar el precio de que ya no esté funcionando, pero sí llevó a paralíticos a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Cuando nos fuimos al centro, la gente nos dijo,
¿por qué vas a abrir la iglesia? Mejor réntalo, vas a sacar dinero. No, porque ahí van a llegar paralíticos que usted y yo vamos a llevar. Paralíticos que usted y yo tenemos primeramente que tener compasión, como estos 4 amigos. Usted tiene que tener compasión, dígale de un lado, tiene que sentir lo que el otro siente. Porque ellos sentían y veían que su amigo era infeliz. ¿Ustedes creen que era feliz, postrado? Ellos veían la infelicidad de su amigo. Ellos fueron como ese buen samaritano, porque dice la palabra que el primero era un sacerdote y se fue de largo. Dice que el otro era un levita y que se fue de largo, y que el buen samaritano lo llevó a un lugar, a un hotel, pagó y dijo todo lo que necesite. Esos amigos, esos hombres fueron como el buen samaritano. Llevaron a su amigo y fueron unos hombres con gran sensibilidad. Eso que se les dice a los hombres, no, tú eres bien macho mexicano, ¿cómo te van a mandar? Estos hombres tenían sensibilidad, tenían un corazón compasivo hacia su prójimo, hacia su amigo. Ellos realmente estaban preocupados por su amigo, y ellos sabían que el único que podía sanarlo era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hicieron estos varones? Se pusieron en acción. Entonces diga, punto número 1, tener un corazón compasivo. Número 2, sintiendo el amor mismo. Vámonos a Filipenses 2:2. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué fue lo que mostraron estos 4 hombres, hacia su amigo? Amor. Y ellos sintieron un contacto de corazón a su amigo paralítico, y entonces mostraron sensibilidad. Y ellos no pensaron en sí mismos, no dijeron, bueno, ya que te llevamos a ti, también vamos a aprovechar nosotros. No, ellos realmente lo que querían es que su amigo tuviera sanidad y tuviera salvación. Y sus amigos pusieron su corazón con el corazón de su amigo, y ellos, eso ablandó y les dio la sensibilidad de ponerse en acción. Y en esta historia, como les digo, sobresalen estos 4 hombres, porque ellos lo que querían era no dejar pasar que Jesús estaba en Capernaum. Y usted se podrá preguntar, pero ¿cuántos hemos visto a un paralítico? Un paralítico está hecho un huesito, está flaquito y estaba en su camilla. No uno lo podía llevar, uno lo cargaba y lo llevaba, pero sin embargo ellos, teniendo el mismo amor los 4 ante su amigo el paralítico, dice la palabra que 2 iban adelante y 2 iban atrás, porque uno solo lo pudo haber llevado, pero el mismo amor ablandó el corazón de los 4 de lo que sentían por su amigo el paralítico. Y lo tomaron y dijeron, vamos, porque ellos tuvieron primero fe en que iba a recibir un milagro extraordinario. De manera que estos hombres llevaron a su amigo, a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que aquí Dios nos quiere mostrar? Que fue todo un equipo en grupo. Por eso el Señor dice que somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y esos amigos,
agarraron a su amigo el paralítico e hicieron un trabajo en equipo. Diga, tenemos que trabajar en equipo. Ya deja de buscar tu bienestar. Busca también el de tu prójimo. Amén. El día de hoy, amados hermanos, la iglesia necesita urgentemente trabajar en comunidad. Si queremos ver la conversión de los que nos rodean, de los que amamos, de los que tenemos compasión, tenemos que trabajar de esta manera como estos 4 hombres, en equipo. Ya deje de trabajar por su lado, en equipo. Diga, hermanos, pastores, necesitamos orar por las almas de tal. ¿Me puede acompañar? Tiene que ser un trabajo en equipo. La iglesia necesita trabajar en comunión. Amén, porque la cabeza es Cristo. Y el apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 2, del versículo del 2 al 4. Ya leímos el 2, pero vamos a leerlo completo. Dice la palabra de Dios: completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sintiendo qué? Lo mismo. Teniendo el mismo amor. ¿Qué dice? Unánimes, sintiendo una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud nos pone en el camino correcto para hacer la obra del Señor. Usted tiene que amar, ser unánime, sintiendo la misma cosa. Si usted tiene a su esposo o su esposa, sienta lo que siente ella y lo que siente él, para que su corazón se ablande. Igual con los hijos, póngase de corazón a corazón para que usted se ablande y sienta lo que sus hijos necesitan. No mirando cada uno lo nuestro, porque nos enfocamos en mi enfermedad, mis problemas. Pero puede haber que hay hermanos que estén pasando como este paralítico, que no tenga quien lo lleve, que no tenga quien le diga dónde es el camino, que no tiene quien le diga que Jesucristo lo ama. Por eso necesitamos, y nos exhorta la palabra de Dios a través de Pablo, que esa es la actitud que tenemos que tener. ¿Para qué? Para que la obra de Dios marche bien en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos el primer paso, teniendo compasión. Diga, teniendo compasión. Teniendo compasión. Segundo paso, sintiendo el mismo amor. Sintiendo el mismo amor. Y el tercer paso es, hay que estar preparados para los impedimentos. Nos tenemos que preparar para los impedimentos. ¿Cuántos de aquí han tenido impedimentos cuando han predicado del Señor? Todos, ¿verdad? Venciendo el obstáculo a sí mismo. Ok, pongan mucha atención. Estos 4 amigos no nada más llevaron al paralítico uno adelante, uno atrás en equipo, sino que primero tuvieron que persuadir y convencer, y tú y yo sabemos que eso no es tarea fácil. Ahí le estuvieron diciendo, mira, es que está Jesús, ha hecho esto, te ama, Él te puede sanar, Él te puede salvar. Y la gente, ¿verdad? ¿Es tarea fácil? Desde ahí comenzó el obstáculo para ellos 4, porque no lo podían llevar a la fuerza. Él fue el primer obstáculo que es el reto que todos tenemos cuando le predicamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a los del trabajo. El primer reto es que les tienes que hablar del Señor. Amén. Así es que lo que primero hicieron estos 4 amigos fue convencer a su amigo el paralítico para llevarlo a Cristo Jesús. Fue una ardua tarea. Lo pesado no fue cargarlo ni subirlo por el techo, sino primero convencerlo. Amén.
Luego, el segundo, el obstáculo de la multitud. Vámonos a Marcos 2:4 para volver a recordar, porque se nos dice que no podían acercarse a él a causa de la multitud. Segundo obstáculo, la multitud. ¿Le ha tocado alguna vez caminar en medio de una multitud donde apenas puede moverse? Cuando ha ido a un concierto cristiano apenas uno puede pasar. O sea, imagínense con los amigos, con la camilla y, o sea, segundo obstáculo, había multitud, estaban apretujados. Amén. ¿Se imaginan cuántas personas estaban en la puerta y en las ventanas escuchando las enseñanzas de Jesús? Dice que era una multitud, muchos. ¿Se pueden imaginar ese cuadro? ¿Cómo iban los amigos con el paralítico? Ay, 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 por acá no se puede, por acá no. Y se dan, o a ver, ¿ustedes han visto que la gente de adelante te deja pasar? No. ¿Qué hacen? Se pegan, que no pase, yo llegué primero. ¿O no dice así la gente? Haz fila porque yo llegué primero. Respeta. Respeta. Entonces fue el segundo obstáculo, que la multitud y que la gente no los dejaba pasar y les decía, yo llegué temprano, ustedes llegaron tarde, hasta atrás. Pero sin embargo ellos no vieron la multitud para llegar a Cristo Jesús. Ese no fue un obstáculo, pero tenemos que aprender a evadir esos, estar con un plan de saber que con esos obstáculos nos vamos a topar. Entonces ellos tenían muy presente que tenían que llevar a su amigo el paralítico a la presencia de Cristo Jesús. De ahí nadie los iba a mover. Y ahora hoy en día nosotros como discípulos de Jesús no nos debe de importar, porque nos vamos a topar con personas que las tenemos que llevar a los pies de Cristo y que van a defender sus propios dogmas, que nos van a decir, no, tú estás mal, el Espíritu Santo es una fuerza, tienes que prepararte, empápate, lee de la palabra para que tú puedas, que el Señor ya nos dio la victoria a través de la palabra, Él nos hizo más que vencedores, y tú puedas sin pelear, con la palabra de Dios, hacerle ver a esas personas. Esos son los obstáculos que tú y yo ahora nos podemos topar cuando llevamos a una alma a los pies de Jesucristo. De falsos maestros, te vas a topar con falsos maestros, te vas a topar con personas que les gustan los placeres del mundo y te van a decir, no, aquí estoy bien, y tienes que prepararte para vencer este obstáculo. Amén. Para que puedan llegar a los pies de Cristo. Te va a tocar personas insensibles que te van a decir, tú todo Jesús, que te van a decir, no sales de la iglesia, o qué es lo que tú haces, te pagan. ¿Cuánto te pagan? Con esa gente nos vamos a topar, gente insensible que no saben que están insultando a Jesucristo, pero que a nosotros nos está doliendo por la insensibilidad de ellos. Con esas personas son las que nosotros, al predicarles, nos vamos a topar. Nos vamos a topar con personas que tienen multitud de quejas, que te van a decir, pero es que tú me hablas de un Dios de amor, pero mira mi vida, mi marido me pega, mi marido no me habla, mis hijos están en el alcohol, son unos desobedientes, y de ahí no vas a sacar a la persona. Ese es otro obstáculo con el que nos vamos a topar cuando les hablamos de Jesucristo y los queremos llevar a los pies de Él. Otros se van a decir y van a criticar, no, es que mira, mi compadre es cristiano, pero se comporta tan mal que de verlo prefiero estar como estoy. Con esa clase de obstáculos son con los que nos vamos a topar. Amén. Amén.
El creyente y la iglesia debemos estar conscientes de estas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y abrir otros espacios hasta traer a los hombres a los pies del Maestro. No importa las veces, el Señor tocará el corazón de las personas hasta que un día esa persona abra el corazón. A mí me tocó predicarle a una amiga de 33 años y el Señor tocaba su corazón y la tenía yo en Facebook. Y yo tenía esa intención de eliminarla porque pues yo iba por ella y me decía que no, me dejó muchas veces plantada. Y cuando yo quería borrarlo, yo sentía en mi corazón que el Señor me dijo, no la borres. Yo no sabía por qué, pero yo obedecí y no la borré. Pasaron 4 años y esa amiga me contactó por un mensaje en Messenger diciéndome que tenía un gran problema y que sabía que yo conocía a quien podía ayudarle, Jesucristo de Nazaret. Le dije que claro que sí, la invité a ir a la iglesia y para la gloria de Dios están ella y su familia a los pies de Cristo. Entonces sí me topé con obstáculos porque le decía y me dejaba plantada, le decía y me dejaba plantada. Y muchas veces vamos a gastar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, pero vale la pena llevar a los pies de Cristo a nuestros seres amados, a nuestras amistades, a los que están en el trabajo. Pero tienes que prepararte, que vamos a tener esos obstáculos. Lee la palabra. Tú no vas a poder solo, sino que el Espíritu de Dios te pondrá las palabras para que estas personas lleguen a los pies del Maestro. Pero tenemos que estar conscientes que estos obstáculos son los que nos vamos a enfrentar. Amén. Número 3, ya vimos tener compasión, el mismo amor y estar preparados para los obstáculos. Número 4, hay que tener una fe determinada. Cuando la fe la llevamos para evangelizar, nuestra fe debe de ser determinada. Esos 4 hombres fueron determinados. Oyeron que Jesús llegó a Capernaum, que estaba en la casa de Pedro. Fueron y hablaron y convencieron a su amigo el paralítico. Trabajaron en equipo. Se toparon con los obstáculos de la multitud, pero sin embargo su fe de ellos era determinada. Y tu fe y la mía debe ser una fe determinada. No debes de decir, pues que hay otro que le predique. No. Su fe para evangelizar debe de ser determinada. Amén. Fíjense qué tan importante es ver que aquí en Marcos nuestro Señor Jesús no mencionó explícitamente la fe del enfermo, sino que en el versículo 5 dice en el texto que nuestro Señor Jesús por sus amigos, ¿sí? O sea, por la fe de sus amigos, este hombre fue sanado por una enorme fe que tuvieron ellos. Yo quiero que entiendan, la fe que tuvieron los 4 amigos fue una fe determinante, pero la fe para ser salvo fue del paralítico. El Señor vio la fe y vio todo lo que hicieron ellos para llevar. ¿Se imaginan a nuestro Señor Jesús predicando y ellos y sí, bájalo y muévelo, espérate, se va de lado? El Señor vio esa fe determinante de esos 4 amigos y Él dijo, wow. Pero el paralítico fue salvo porque él creyó. Recordemos que la salvación es independiente. Tú tienes que creer con tu corazón y confesar con tu boca que Él es el Señor, que Él pagó y sustituyó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así es que este hombre, el paralítico, creyó en Jesús. Porque imagínate qué fácil fuera
que porque tu mamá está bien en el camino del Señor o tu papá también, pues tú también no. Hermanos, cada uno tenemos que declarar con nuestra boca y creer con nuestro corazón y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Así es que el Señor, claro que nombra la fe de ellos, porque vio todo. El Señor conoce todo de nosotros y vio todo lo que hicieron, y por esa forma Él dijo: lo voy a sanar por la fe de sus amigos. Pero para salvarlo es porque el paralítico creyó en nuestro Señor Jesús. Porque la salvación es independiente, no es por equipo. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Número 2 de esa fe inquebrantable y de esa fe que tiene que tener el que evangeliza, como estos 4 hombres que el Señor vio, esa fe determinante, Nosotros tenemos que tener esa fe determinante, que a la persona que el Señor nos pone en el corazón, vamos a llevarlos a los pies del Maestro. Amén. Amén. La otra fe, vamos también a topar con obstáculos. Dice, fíjense bien, para que vean que el propio paralítico dice en Marcos 2:5: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, el paralítico estaba así por sus pecados, no por nacimiento. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. No le dijo a sus amigos, a los 4, los 5, sus pecados. No le dijo a él: tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Luego, cuando tenemos una fe determinante, nos vamos a topar con la incredulidad ante la palabra. ¿Recuerdan en Marcos 2:7, donde los fariseos cavilaban en su corazón y se asombraron y dijeron que Jesús estaba blasfemando en decirle: tus pecados te son perdonados, si solamente Dios? Entonces Dios se mostró ante la incredulidad de la palabra que dijo nuestro Señor Jesús. Les mostró, pero pues ellos no veían ni oían lo espiritual, sino llevaban una tradición. Ellos lo que hicieron fue decir blasfemia, pero ahí mismo se les presentó Dios, porque Dios es el único que sana y que perdona pecados a través de su Hijo Jesús. Y nos vamos a topar con ese tipo de personas que tienen incredulidad a la palabra de Dios. Te vas a topar con estos fariseos que, a pesar de escuchar, decían blasfemia. ¿Cómo el Hijo del Hombre? ¿Qué no es el hijo del carpintero? Ese tipo de obstáculo en nuestra fe determinante. Te vas a topar con gente incrédula que no va a creer la palabra de Dios y te va a decir que hay fallas cuando no las hay. Amén. Amén. Entonces, lo que ahí sucedió fue una noticia que se expandió muy pronto. Ahí ha pasado algo que tiene que ver con el corazón mismo de toda la evangelización. El trabajo de conducir a los hombres a Cristo plantea el rompimiento de ciertos esquemas y hacer ciertos sacrificios. Yo por eso le decía, vamos a tener que invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras fuerzas, porque nos vamos a topar con personas incrédulas ante la palabra. Y estos fariseos decían blasfemo. ¿Cómo se atreve a decir que sus pecados les son perdonados? Porque ellos lo cavilaban en su corazón. Pero nos damos cuenta que esos 4 amigos extraordinarios
amando al prójimo, ¿ellos qué hicieron? Vieron que por la puerta no, vieron que por la ventana no, y ellos, esa fe determinante los llevó a buscar otra forma. Sin embargo, la gente que es incrédula no va a salir de lo mismo. No, pero es que no es así. Y Dios tiene multiformas de actuar. Y esos amigos con esa fe determinante, lo que hicieron es buscaron la forma. Y usted y yo tenemos que buscar la forma. Si te dicen que no, ponlo en oración y vuélvele a decir. No sé, en mi caso, las estrategias que a mí el Señor me dio para la incredulidad es películas cristianas. De esos chics que son tratados para que la persona pueda leer. Entonces tienes que pedirle al Señor, porque tú tienes que buscar la forma de la incredulidad que las personas como estos fariseos le tienen a la palabra. Tú tienes que ver la forma de, no sé, te regalo la Biblia, mira, comienza a leer en Marcos. O sea, tienes que ver, no porque ya te dijeron y te cerraron la puerta, dices, ya no. Y porque te fuiste a la ventana y te la cerraron, ya no. Sino tienes que buscar la forma, porque estos 4 hombres con esa fe determinante buscaron la forma y cercenaron el techo. Amén. Así es que te vas a topar con incredulidad de personas de la palabra de Dios que te van a cuestionar, pero tú tienes que buscar la forma. Amén. Dile al que está a un lado, tenemos que buscar la forma. Ya sea películas, alabanzas, vas a tener que invertir. Para el reino se invierte. Amén. ¿Ustedes creen que estos 4 amigos no estaban pensando, y Pedro y su esposa no estaban pensando, ¿y quién va a pagar el costo? Por eso le digo, se tiene que pagar un precio. Y ellos se preguntaban, pues ¿nos los van a cobrar? Y la esposa de Pedro, y Pedro, que le digo, él era iracundo y en ese momento no se enojó. Pero escuchar a la esposa, ¿quién va a pagar? Y ellos estaban preocupados que si les iban a cobrar, que qué iba a pasar. Entonces, tenemos que pagar un costo. Y ellos ya habían cercenado ese techo, pero sin embargo ellos estaban preocupados porque no sabían cómo darle la cara al dueño de la casa. No sabían qué les iba a decir, si los iban a echar a la cárcel. Pero mientras tanto, Jesús estaba oyendo lo que ellos estaban haciendo. Dios oyó todos los obstáculos que ellos pasaron por esa fe determinante. Y el día de hoy, ¿qué podemos decir? ¿Qué costo es el que vamos a pagar por la incredulidad? La burla. El que te digan, ay, sí, eres un aleluya. Entonces, tú estabas mal. Entonces, nosotros vamos a pagar un precio, así como ellos estaban preocupados de que le vamos a dar la cara al dueño de la casa y cuánto nos va a costar. Nosotros tenemos que también pagar un precio, porque ellos estaban pensando cómo iban a pagar la reparación del techo. Y nosotros se van a burlar, te van a decir, ay, no digas groserías, porque no dice groserías. Ay, no lo invites a la fiesta porque ya no bebe. Eso es lo que nos vamos a topar, que se burlen de nosotros. Vamos a pagar un precio. Amén. Por la incredulidad de las personas hacia la palabra, como estos fariseos que cavilaban. O sea, ¿cómo se atreve a perdonar pecados si solamente eso lo hace Dios? Amén. Número 4. Ya vimos la compasión, el amor. ¿Qué más vimos? La fe,
¿Qué vimos? ¿Qué más vimos? El amor al prójimo. Ya dije, el amor al prójimo. Número 3. La fe. Ya lo dijeron. La fe es determinante. Número 4. Conduce al gozo de la tarea cumplida. ¿Ustedes creen que cuando uno lleva a los pies de Cristo a una persona, ustedes creen que conduce al gozo esa tarea que Dios nos ha encomendado? Porque es una tarea. El Señor nos ha dicho que prediquemos a todas las naciones. Es un mandato, no es si tú quieres. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿valdrá la pena el esfuerzo? Esos 4 amigos, ¿ustedes creen, se gozaron o no se gozaron de lo que iba a acontecer por todo lo que habían pasado? Primero, convencer a su amigo el paralítico. Después, llevárselo en equipo. No, pues por la puerta no. Mira, nos están empujando, nos regresan. No, pues la ventana no, tampoco. No, por la ventana no, llegaron tarde. Oiga, ¿podemos por el techo? Pues hay que intentarle. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo y realmente nos conducirá al gozo de esta tarea cumplida? ¿Ustedes creen si tuvieron gozo o no los 4 amigos de toda la tarea que hicieron? Amén. Estaban gozosos porque el objeto se había cumplido, porque aquellos amigos habían vencido toda dificultad. Habían bajado en la camilla al minusválido de su amigo y lo habían llevado delante del único que podía sanarlo. Era el único que podía hacer ese milagro extraordinario en él. Cuando ellos dejaron al paralítico, ellos ya sabían que el resto del trabajo le correspondía a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí ellos habían llegado a hacer su esfuerzo. Lo pusieron a los pies de Cristo, porque ellos tenían la fe y sabían que era el único que podía sanar a su amigo. Y entonces lo restante era esperar lo que iba a hacer Jesús con ese paralítico. Amén. Amén. Aquí vemos que la condición de nuestro Señor Jesús cuando está frente al paralítico dejó la condición de maestro para pasar a ser el Salvador y Dios de este varón. Aquella casa con una multitud de personas fue testigo de las primeras palabras que Jesús le dijo a este hombre, y que tal vez pudieron confundir a la audiencia, a las personas que estaban escuchando las enseñanzas, porque él estaba enseñando como maestro, pero bajó a la condición del Salvador y de Dios. Y cuando el Señor iba a decir esa palabra de tus pecados te son perdonados, él sabía que había personas mirándolo incluso del techo. ¿Ustedes creen que la gente no aprovechó la oportunidad de ese boquete y también ahí estaba escuchando a Jesús y asomados? ¿Ustedes creen que no había también ahí mirones? Entonces todos estaban mirando lo que Jesús diría, lo que Jesús iba a hacer, la sanidad que iba a recibir este hombre. Pero sin embargo, cuando Jesús le dijo tus pecados te son perdonados, la gente se desilusionó, porque la gente estaba esperando que tuviera una sanidad, y Jesús le dijo tus pecados te son perdonados. Vamos a ver por qué nuestro Señor Jesús le dijo tus pecados te son perdonados.
Vamos a ver la revelación de eso, porque muchos se desilusionaron. Todo lo que pasaron, valió la pena el esfuerzo, mira, lo trajeron, se cercenaron, van a pagar eso, y el Señor le está diciendo, tus pecados te son perdonados. Bueno, vamos a ver por qué el Señor hizo esto. Antes de curar el cuerpo, hay que curar el alma. Nuestro Señor Jesús, lo primero que Él hace es, antes de curar el cuerpo, cura el alma. Y lo primero que hizo nuestro Señor Jesús fue curar el alma de ese hombre. Y por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Digo, si queremos que el Señor nos sane, pues ahí están los médicos. Pero primero el Señor lo que hace es ir a la raíz de todos los males. Y es una tarea divina que tiene nuestro Señor Jesús y que no es muy popular. Así es que nuestro Señor Jesús hizo un trabajo completo. Diga, hizo un trabajo completo. Hizo un trabajo completo. Hizo las dos cosas. Y solo Dios podría hacerlo. Primero, lo perdonó y lo sanó. Entonces Él hizo un trabajo completo y de esta manera todos se quedaron perplejos, porque lo que querían era verlo que ya se parara y caminara. Pero sin embargo el Señor va a la raíz, y la raíz de todos los males está en el alma. Tenía que llegar al alma de este hombre para saber qué había cometido, por lo cual él estaba postrado. Y después que perdonó sus pecados, lo sanó. Amén. Pero después que pudieron ver sus amigos, que el Señor le dijo cuando cavilaban los fariseos, le dijo, ¿por qué cavilan? Porque Dios le ha dado autoridad al Hijo del Hombre de perdonar pecados. ¿O qué es mejor decirle, toma tu lecho y anda? Y los amigos, cuando vieron a su amigo el paralítico pararse y tomar su lecho, y que el Señor sopló vida en sus huesos, en sus músculos, porque él estaba flaquito, muchos años estaba postrado, y ver cómo el Señor sopló en él vida y le formó músculos para tener la fuerza de que él mismo tomara su lecho y se fuera. Entonces, ¿sus amigos tuvieron gozo o no tuvieron gozo de ver que la tarea se cumplió? Sí, era un gozo. Era un gozo. Y luego hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Y ellos en ese momento se sintieron muy gozosos, porque sabían que el enfermo ya no regresaría a casa igual, que la condición de ese paralítico jamás sería la misma. Ese hombre que tenía los tobillos flaquitos. Imagínate a una persona postrada que no hace actividad, está flaquita, y sus tobillos flaquitos, sus pies flaquitos, sus piernitas flaquitas. Y el Señor en ese momento a ese hombre lo llenó de vida, de tal manera que ese hombre tuvo el gozo. Y yo me lo quiero imaginar a ese hombre que iba con la camilla saltando, que tenía gozo de ese cumplimiento, de que valió la pena el esfuerzo de sus amigos. Y él saltó de gozo porque no regresó igual a casa, sino llegó salvo y sano y perdonado. Y cuando nosotros podemos llevar a personas a los pies de Cristo, nos da gozo, porque un alma se va con el Señor el día que no estemos aquí. Y el poder de nuestro Señor Jesús cambió los sueños de este hombre. Este hombre jamás iba a ser igual.
ya iba a poder trabajar, ya iba a poder hacer las cosas, ya iba a poder predicar de Jesús, iba a poder decir, el Señor me perdonó, me salvó, me sanó, ven y escucha. Porque una multitud lo vio y este hombre, como a nosotros, el Señor resucita nuestros sueños. Y vale la pena llevar almas a los pies de Cristo. Vale la pena que nosotros paguemos un precio por llevar a las personas a los pies de Cristo. Una alma vale más que un techo roto, vale más que una camioneta que está parada. Todos, y en especial los 4 amigos, dijeron en Marcos 2:12, nunca hemos visto tal cosa. Fue un milagro extraordinario. Y no nada más se gozaron los amigos, y no nada más se gozó el varón que Dios resucitó sus sueños, le cambió la vida y comenzó a saltar de gozo, sino que todos los que estaban, la multitud fue testiga y la multitud se gozó de la salvación de ese hombre, porque era un hombre que estaba perdido y Jesús lo encontró. Estos 4 hombres representan a la iglesia. La tarea de la iglesia es traer a los paralíticos a los pies de Cristo. La iglesia debe de tener un gran gozo cuando un pecador se arrepiente. Así es que por favor pónganse sobre sus pies. Wow. Cuando yo recuerdo que yo llegué a los pies de Jesús, recuerdo bien ese momento. Una vez lo acepté y 2 veces lo acepté en la iglesia donde yo nací. Y recuerdo que me pusieron a espaldas de las personas e hice por segunda vez esa oración, que la primera vez también la hice de corazón y lo confesé con la boca. Y cuando terminé y oraron por mí, me dijeron, y se gozó toda la iglesia, y me dijeron, tienes una nueva familia. Y volteé y vi que tenía una nueva familia que Dios me había dado. Y volteé y vi que tenía una nueva familia que Dios me había dado. Y vi que tenía unos nuevos sueños, que no nada más era ser ama de casa. El Señor se llevó todas mis cargas y la iglesia se gozó porque un pecador como yo en ese momento se había arrepentido, se había llegado a los pies de Cristo, y hasta el día de hoy vivo eternamente agradecida y lo amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas y todo mi ser. Por Él estoy de pie. No me importan las dificultades. He sentido siempre la presencia de mi Señor en mi vida. Y le doy las gracias por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Tómate un momento y dale gracias. Gracias, Señor. Estos hombres nos muestran cómo debería darse la tarea en la evangelización. Ellos nos revelan que si no hay compasión, no hay interés por el perdido. Nos dicen que si no hay unidad,
el perdido quedará tendido en su condición. Los 4 tomaron un lado de la cama y lo levantaron. Nos dice que aun cuando el camino al Señor esté impedido por una multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes y osados hasta llegar a llevar a los hombres al Señor, a los pies del Maestro. Y sobre todo, ellos nos muestran que hay gozo en el cielo y en la tierra y en los corazones cuando evangelizamos, cuando llevamos a los hombres delante de Dios. Y como Dios los levanta de un estado y los glorifica el Señor y los lleva por un camino diferente. Yo soy parte de esos 4 hombres. Tengo un amor sincero por el que está muerto en sus delitos y pecados. Es muy difícil perderse en el tema de las misiones y no comprender nuestro papel personal en la misión. Un ejemplo, a muchos les gustan los deportes, se sientan en las gradas y animan a su equipo, pero nunca ponen un pie en el campo de juego para combatir con todos. Son muy buenos como porristas, pero realmente no contribuyen a la causa. Desgraciadamente, se puede decir lo mismo de los miembros de una iglesia local. Todos quieren la gloria, pero no pagar el precio. Todos quieren estar al frente, pero no quieren pagar el precio de unánimes, juntos, prediquemos para que el perdido llegue a los pies de Cristo. Así como hubo alguien que tuvo compasión de nosotros, que tuvo amor por nosotros, que tuvo una fe que no lo detuvo los obstáculos y que hoy tú y yo estamos a los pies de Cristo. Y que hay un gozo en el cielo cuando cada una de las personas se arrepienten y se vuelven al Señor, a su único Creador. Yo les invito a que seamos como esos 4 hombres, que trabajemos en equipo, no cada quien por su lado. Si tú has evangelizado a alguien, preséntalo a las autoridades que puso el Señor y constituyó en tu iglesia el Remanente Internacional o en la iglesia que te encuentres, a los que nos puedan estar viendo, para que ellos juntos, unánimes, puedan preparar a esa persona y el Señor cambie su vida radical. Trabajemos juntos, no solamente echemos porras. Recuerda cuando hemos ido a evangelizar, yo no les había dicho, pero yo he observado quién sí ha evangelizado y quién se ha quedado no sé qué hacer. Pues cuando te sientas así, llama a tu hermano y dile: ven, vamos a trabajar en equipo. Necesitamos llevar a los perdidos a los pies de Cristo. El tiempo es de Dios, pero el tiempo se está agotando. Y es la tarea que tenemos. No importa el precio que tengamos que pagar. Vale más una alma que un techo roto. Y yo te pido un momento que cierres tus ojos. Señor, danos la valentía y ponnos, amado Espíritu Santo, las palabras para el que está perdido como estábamos nosotros. Ponnos, Señor, la compasión de lo que siente el otro, Señor, por lo que está pasando y no encuentra una solución y nosotros la tenemos, que estoy con Jesús. Señor, ponnos el amor al prójimo, Señor, cuando lo vemos perdido, angustiado, paralizado, como ese paralítico, Señor. Hay gente que está paralizada del pecado, que está paralizada de hacer
lo que más le gusta y no quiere, Señor, porque no hay quien, camilleros, quien nos lleve, que seamos nosotros, Señor, esos camilleros, que llevemos a esas almas a los pies de tu Hijo Jesús. Danos una fe, Señor, que persevere, que no importa el obstáculo, que no importa, Señor, la burla, que no importa, Señor, el señalamiento. No lo hacen a nosotros, que lo hacen a ti, Señor, pero nosotros, Señor, tenemos que llevar, Señor. Sí vale la pena, Señor. Se agotarán el tiempo, Señor, que llevamos con la gente. Se agotará, Señor, tal vez nuestro dinero, tal vez tendremos que darles para los pasajes, tal vez tendremos que llevarlos, Señor, pero vale la pena, Señor, porque hay un gozo, Señor, que no podemos parar cuando tú, Señor, cambias la condición de nuestra vida y de aquel hombre que estaba perdido o de aquella mujer que está perdida como lo estábamos nosotros, y tú resucitas, Señor, nuestros sueños. No somos los mismos, Señor, y así es lo que anhelamos, Señor. Así es que capacítanos, Señor, a trabajar en unidad, como equipo, como lo hace un equipo de soccer, de fútbol soccer, que todos se pasan la pelota. Así nosotros, Señor, que seamos un equipo y que peleemos la buena batalla de la fe, y no importa lo que venga, es mejor el gozo de ver personas a tus pies que por todo lo que tengamos que pasar y toparnos con personas que no crean en tu palabra. Ponnos, Espíritu de Dios, palabras de vida y de bendición para el necesitado. Que nuestro testimonio, Señor, sea el que hable a aquellas personas de que te amamos, Jesús. Que todos los días estamos sedientos y hambrientos de ti, Señor. Y que pusiste los ojos en nosotros, así como nos mandas a poner los ojos en esos hombres y mujeres que están paralíticos y que necesitan que nosotros seamos los camilleros para llevarlos a su presencia. Te amo, Señor, por esta palabra. Te bendigo, Señor. Te glorifico por estar en mi vida y en la vida de mis hermanos. Te exalto, te honro, porque tú eres mi Rey. Porque tú eres el Rey de la congregación, el Remanente Internacional. Porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Ya no nos mandamos nosotros, nos mandas tú, Señor. Y bendigo en esta hora a mis hermanos, Señor. Dales valentía para predicar la palabra. Dales la fuerza para no desfallecer a pesar de que les digan que no es para ti, Señor, pero lo tenemos que hacer. Y este ejemplo que vemos de esos 4 hombres nos inspira, Señor. Gracias. Una nueva oportunidad, una nueva misericordia de ser una diferente persona, de pensar como Cristo Jesús, de sentir como Cristo Jesús, de amar como Cristo Jesús. Y que los sueños de nuestro Señor que tienes y que has puesto en nosotros, ayúdanos a cumplirlos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Y usted le dice amén y le da una ovación de palmas. A Él es la gloria, a Él es la honra, a Él es el honor. Ámelo, bendígalo, apasionese por su familia que no ha llegado a Cristo. No se dé por vencido. Si se cerró la puerta, si se cerró la ventana, váyase al techo. Dios le dará las estrategias. Los amo, Dios los bendiga. Y los que nos vieron por la plataforma de YouTube, Dios te bendiga. Soy la pastora Yuli García.